llegó un momento que yo siendo niña, yo no tenía conocimiento de esto. Y había una vecina mía que me ponía a escribirle todas las cosas, que no podemos mencionar estos detalles, y me ponía a escribirle en una hoja cada una de las cosas y los materiales que ella tenía que tener para ella poder hacer brujería. Y dentro de la nevera, dentro del freezer, ella tenía muchísimas botellas. Y estas botellas tenían agua rara, tenían cosas escritas dentro. Y el freezer arriba, porque es específicamente arriba que se congela esto, que ellos lo ponen, y de repente tú abres esta nevera, y en esta nevera tú no vas a ver hielo arriba. Lo que tú vas a ver es un grupo de botellas raras que están ahí, porque son brujerías, son amarres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Mi gente, Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con toda la audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. En este preciso momento nos encontramos en San José de Ocoa, una tierra donde la naturaleza revela que Dios existe y que Él es el Todopoderoso. Excelencia Cristiana se ha desplazado de cabina para estar aquí con la gente, una tierra de hombres y de mujeres de Dios. Pero hoy tengo la oportunidad de tener acá enfrente una de las muchachas de ahí del programa, Gloria al Señor, que yo sé que ustedes la conocen y quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, Nélcida. Dionis, Dios te bendiga, que Dios bendiga esta hermosa audiencia que está desde diferentes lugares, Amén. Sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana. Su hermana y amiga Nélcida Rodríguez, y como siempre digo, es un placer estar con ustedes. Y el día de hoy estamos acá en esta tierra tan linda, tierra de San José de Ocoa, que queremos que Dios hará cosas extraordinarias aquí. Amén, amén, Nélcida. Bueno, en el día de hoy tenemos un arcoíris de temas, o sea, es una lluvia de temas que tenemos hoy. Vamos a hablar todo lo que es un engranaje de algunas cosas ocultas que no tienen muchos acederos en la luz y experiencias personales también vividas. Y bueno, por el primer tema que estuvimos hablando detrás de cámara era tocante a la brujería y a todo lo que se ve en el ocultismo. Y vimos factible este momento, este preciso momento para hablar tocante a ese tema. Sí. Entonces, ¿qué tienes que decir en cuanto a experiencia y también a lo familiar? Sé que te has criado en familias que tienen mucho conocimiento de eso. Entonces, ¿qué tienes que revelarle a la cámara tocante a eso? Mira, Dionis, tú sabes que el mundo espiritual Sí. es un mundo demasiado amplio. Aparte de ser amplio, es un mundo muy actualizado. El mundo espiritual es algo más real de lo que las personas pueden imaginarse. Y la gente debe de saber que lo que existe fue hecho de lo que no existe. Así y la es. brujería es algo invisible. O sea, el mundo espiritual, perdón, es algo invisible. Y la brujería opera mediante esas enviaciones invisibles. Es como nosotros acá en la actualidad, los cristianos, nosotros pertenecemos a un mundo espiritual, un mundo de autoridad, pero este mundo no puede ser visto por los mortales o los humanos, sino más bien aquellas personas que tienen el acceso a poder conocer y tener estas experiencias. Mira, he tenido demasiadas experiencias, tanto dentro como fuera del Evangelio. Amén. Y yo quiero hablarte acerca de algo muy interesante. Y tú sabes que hay personas que se preguntan, ¿qué es un bisangó? O sea, la persona no sabe lo que es eso. La persona han escuchado hablar de esto y se hacen la pregunta de qué es esto, si es un hombre, si es un brujo, si es un demonio. Entonces, hoy vamos a estar hablando, dando un poco de luz, no detalle, un poco de luz, para que las personas puedan tener un conocimiento. Y abrir los ojos. De cómo operan estas tinieblas, porque las personas ni siquiera se imaginan. Y esto le puede pasar a cualquiera, que es lo que vamos a contar más adelante, de lo que le pasó a una persona conocida por mí. Mira, fue en el año como 2015 aproximadamente. Era el mes de diciembre, eran las 12 aproximadamente y 59, estábamos esperando el año nuevo. Y en esos días yo estaba de vacaciones. Y cada quien que va a esperar el año nuevo lo está esperando afuera, otros están en una discoteca, otros están en familia, otros están fuera. Y en ese momento determinado se escuchó un ruido. Y el ruido que se escuchó en ese derredor era un ruido de sonidos como de tambores, sonidos como de movimientos. Y algunas personas sabían lo que eran, y como ellos sabían lo que eran, pues ellos se mantuvieron en su casa. Porque todo aquel que no tiene conocimiento de algo, lamentablemente, sabes que puede ir apresuradamente a hacer algo. Y voy a abrir un paréntesis acá. Mi abuela siempre, cuando éramos pequeños, nos decía, ustedes pueden escuchar lo que escuchen y nunca se pongan a mirar el ruido extraño que estén escuchando. Si no sabes algo, corre y pregúntamelo a mí. Y siempre pues yo me captaba de eso, y al escuchar estos sonidos raros, yo vi que el pueblo que estaba ahí era un pueblo pequeño,
estaba en tensión y todo el que estaba de alrededor se recogió. Otros mantuvieron silencio, pero hubo alguien que estaba en ese lugar, pero no sabía ni conocía acerca de eso, que son los bisangó. Y esos demonios son encargados de tocar fiesta. Esos demonios van donde un brujo, y es el brujo que gobierna tal comunidad. En ese tiempo, el brujo todavía existe y está allá, y ese brujo gobernaba esa comunidad o gobierna esa comunidad, porque sabes, donde no hay una iglesia con poder y autoridad, lamentablemente quien va a gobernar es las tinieblas. Así es. Como este brujo gobierna en este lugar, entonces los bisangó están encargados de ir a ese lugar a tocarle fiesta de palo a los demonios que están asignados para ese brujo. Y los demonios dentro de los bisangó fueron al lugar y empezaron a tocar fiesta de palo, y de repente hubo una mujer que salió. Sabe que el mundo espiritual tiene sus reglas y hay ciertas limitaciones o puntos tocantes que los bisangó no pueden violar, son como reglas y estatutos. Sabrán las tinieblas por qué lo hacen. Y en ese momento esta mujer salió por la curiosidad de saber qué fiesta era que se estaba tocando. Y cuando esta mujer enfrentó y vio la realidad, esta mujer se quedó estática y de repente empezó a sudar frío. Y cuando empezó a sudar frío, a la mañana siguiente esta mujer despertó enferma. Esta mujer duró días sin poder hablar. Y luego del tiempo que ella pudo hablar, ella empezó a relatarnos lo que ella vio. Entonces las personas que estaban ahí, el brujo que estaba también dentro de la comunidad, fue donde ella y le dijo, tú cometiste un error. Le digo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú escuches eso, tú mejor te quedas dentro de la casa y no lo ves. Y le digo, ¿sabes por qué ellos no te mataron? Por un punto que tú y yo lo conocemos detrás de cámara, que no podemos relatarlo, porque son unas reglas que las personas no se les puede dar tanta luz. Y por esta razón, según ellos, pero sabemos que aparte de esto es la gracia de Dios, Amén. Esta mujer se mantuvo con vida y pudo contar esto. Y una experiencia muy impresionante que dentro de esos mismos meses que estaba dentro allá de ese lugar de vacaciones, pude vivir, y fue con un familiar mío. Un familiar mío que era una tía, me reservo el nombre por ética. A ella le enviaron una enviación desde Haití. Y tú sabes que cuando te envían una enviación desde Haití, ese espíritu viene con un nombre, pero ese nombre no es del demonio. El nombre con el que este espíritu se manifiesta es el nombre de la persona que fue a este lugar a hacerle la malicia a esta persona. Y de momento a otro, ella empezó a temblar, y cuando ella empezó a temblar, se cayó desde sus pies. Y cuando se cayó desde sus pies, entonces ella perdió la noción del tiempo. Cuando perdió la noción del tiempo, hubo un demonio que se apoderó de ella. Y ella empezó a gritar como una cosa escalofriante. Empezó a hablar muchísimas cosas. Entonces, en ese momento yo no era cristiana. Y yo entré en una pequeña confusión, porque de repente había un pastor que estaba allá, y el pastor lo buscaron para que orara por ella, y el pastor oró, y el demonio se burlaba más. Pero esto es algo que cuando nosotros entramos dentro del evangelio nos damos cuenta que esto no significa el nombre que tenga, esto no es por el nombre que tenga, sino más bien por la autoridad que tenga en el mundo espiritual. Wow. Entonces en este caso yo vi que el pastor no pudo hacer nada, Dios y todavía ella seguía en esa situación, y mi madre en ese tiempo era cristiana, y yo le pregunté, yo le dije, ¿por qué si él es de Dios, él no tiene el poder para sacar lo que ella tiene? Y mi madre me dijo, lo que pasa es que los demonios te pueden curar, pero no te pueden sanar. Ella me decía, eso es un camuflaje para hacerle entender a las personas que ellos verdaderamente tienen el poder. Pero ella no supo explicarme de que realmente la autoridad que ese hombre debería tener como pastor no la tenía. Bueno, en ese momento ella empezó a tener unos síntomas que le dieron, y de ser una mujer normal se convirtió en algo esquelética. Ella no podía moverse, se quedó estática. Y cuando el brujo vino, que trajo una hoja que no podemos mencionarla, es una mata que utilizan los brujos para empezar a darle golpe a las personas que están endemoniadas, para que empiecen a hablar. Las personas que saben de esto lo van a conocer. Cuando él fue allá, que buscó esta rama de esta mata, que empezó a golpear a mi tía, entonces empezó a hablar con el demonio que tenía y le preguntó, ¿quién tú eres? Y ella le mencionó el nombre y le dijo, yo me llamo María. Y cuando ella le dijo, yo me llamo María, le dijo, ¿por qué te envió? Ella le dijo incluso desde dónde enviaron la brujería y por qué enviaron la brujería. No voy a mencionar el dato. Y en ese momento, ella empezó a reírse a carcajadas. Y la mujer literalmente, será algo que será un poco difícil para las personas creer, pero los demonios son capaces de hacer esto y peor. Sí, claro. Ella se convirtió en un momento como una muñeca esquelética. Wow. Perdió la fuerza, o sea, quien la cargaba podía cargarla con un brazo literalmente, y ella no tenía fuerza porque los demonios la dejaron estabilizada. Y desde ese momento el brujo agarró y la llevó a su casa. Cuando el brujo la llevó a su casa, salió afuera de la casa con una soga que los brujos tienen, que los brujos son unas sogas como esas sogas que son de este golpe que utilizaban antes las personas.
cuando él salió afuera, él empezó a latear la tierra. Cuando él lateaba la tierra, los demonios que habían dentro de mi tía empezaban a gritar. Era como que él le estaba dando golpes. Mientras él tocaba la tierra con la soga, los demonios empezaban a alarmarse. Y cuando los demonios se alarmaban, empezaban a gritar. Y él nos decía a la comunidad que lo que él estaba haciendo era sacándole los demonios. Y que los demonios lo estaban amarrando dentro de su casita. Y en ese momento, cuando duraron como 1 hora aproximadamente para hacerle la liberación, porque tú sabes que el enemigo siempre va a hacer las cosas camuflajeadas. Por eso Satanás siempre va a hacer las cosas que hace el mundo espiritual de Dios para poder hacerle entender a las personas que Él tiene el poder. Pero sabemos que es todo lo contrario, que el poder de las tinieblas es un poder limitado. Así es. Entonces, en este momento, cuando Él termina de hacerle la liberación, de que supuestamente los demonios estaban amarrados, y tú, óyeme Dios, esto es algo impresionante, porque de la mujer entrar sin conocimiento y entrar estática, la mujer salió caminando y volvió a ser mamá. Wow. Y todo el que estaba ahí empezó a creer cada día más en el brujo. Porque Impresionante. veían al brujo de esa comunidad como el Dios de ellos. De tal forma que cualquier situación que pasaba, al primero que llamaban eran al brujo. Wow. Y sabes que de repente las personas que estaban ahí de alrededor, curiosamente le preguntaron qué era lo que ella tenía. Y él le empezó a explicar, y le empezó a decir, y dijo, pero los demonios que ella tiene ya no están dentro de ella, están dentro de mi casa y yo lo tengo amarrado. Y digo, dentro de 7 días, tú sabes que el número 7 representa perfección. Ajá. Las tinieblas siempre va a tratar de utilizar los números proféticos para hacer cosas malísimas. Exactamente. Y él dijo, dentro de 7 días, los demonios mayores que esos espíritus lo van a venir a buscar y lo van a castigar. Tú sabes perfectamente que los demonios son castigados cuando no cumplen una asignación dentro de alguien que tiene por dentro. Por eso cuando los espíritus te lo envían y un espíritu, tú como cristiano, ese espíritu no puede vencerte, los demonios lo maltratan. Y oye lo que hace las tinieblas para querer camuflajear las cosas. Dice que por tanto, como él pudo sacar los demonios del cuerpo de mi tía, los demonios que estaban dentro del infierno en 7 días iban a venir a buscar estos espíritus para castigarlo. Oye esto. Y de repente esta mujer empezó a caminar normal. De repente empezó a hablar. Ella dijo que se sentía bien. Y de repente él le dio en un pote, era como una cola real aquí en Dominicana. No sé si me van a entender en otros países. Dentro de eso le dio una agua negra. Y esas aguas negras tenían muchísimas hojas, tenía trapos de diferentes lugares, pero eran trapos como picados. Y esa hoja, él le dijo que esa agua ya tenía que utilizarla para trapear el piso por unos cuantos días. Y esto fue algo impresionante, porque yo no siendo cristiana, yo entré en una confusión. Y yo decía, pero si él es el pastor y él tiene la autoridad, ¿por qué él no pudo sacar los demonios y el brujo sí? Y cuando yo pude conocer a Dios y yo pude entender las cosas espirituales, yo me di cuenta que no consiste en el nombre, sino en la autoridad que tú tienes en el mundo espiritual. Así es. Y las tinieblas actúan de una manera muy sagaz, por la razón de que las tinieblas va a tratar de trabajar para que todas las personas crean que el poder está en ellos. ¿Sabe por qué hay personas que no pueden salir de la brujería? ¿Sabe por qué hay personas que no pueden soltar esto aunque quieran? Porque ellos ya han visto esto como su Dios. De repente una persona va donde un brujo porque quiere que le arregle el matrimonio. Los brujos te arreglan el matrimonio y tú dices, wow, está todo solucionado, pero te pone un hijo ladrón. Entonces como tú viste que las tinieblas o el brujo te arregló el matrimonio, tú dices, ah no, pero yo voy a ir donde él para que él me quite, que mi hijo deje de robar. Entonces cuando va donde el brujo deja que su hijo deje de robar, pero cuando viene a ver le pone a la hija a hacer cosas que no son debidas. Entonces ahí esa persona empieza a ir. Te arregla uno y daña otro. Y te daña otro. Entonces ya tú dices, bueno, la solución me la hizo el brujo. Entonces, si tengo este problema, yo voy a ir donde él. Pero lo que tú no sabes es que lo que él está haciendo es desbaratándote cada día más para que tú cada día más te sientas atado. Diga, bueno, el brujo me soluciona un problema. Si él me soluciona este problema, entonces yo voy a ir por esto. Pero lo que Satanás está haciendo es cada día más destruyendo lo tuyo para que tú cada día más no sueltes la brujería. Entonces, esto es algo muy, muy sagaz que las tinieblas hacen, que la gente debe de saber. Y el mundo espiritual es tan real como la gente no se imagina. La gente quiere hacer entender que esto es algo que no existe, que esto es algo ficticio, que esto es un cuento, que los cristianos o las personas que lo han vivido lo cuentan. Pero esto es algo real. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, por lo menos que tú puedes pensar que él puede entrar, eso es lo que él utiliza. Tú dirás, este poste de agua, ¿qué va a tener? Esto es lo que tiene es agua. Esto es para yo tomármela. ¿Cómo que Satanás va a utilizar esto? Simplemente agua. Esto es lo que el enemigo utiliza. Las cosas que tú menos crees que son comunes o las cosas que tú menos sentido le ves, eso es lo que la tiniebla utiliza para poder engañar la humanidad, para poder engañar la existencia y que las personas entiendan que el poder está en ellos y que lo que nosotros estamos hablando son cosas mentiras. Entonces la gente debe despertar y saber que esto son cosas muy espirituales, que esto son cosas muy reales, que los espíritus trabajan de tal nivel para mantener al pueblo atado, para mantener a los hombres atados. Mira, hay personas que están dentro de la brujería, siendo brujos,
que ellos no quieren seguir siendo esto. Así es. Pero ¿sabe por qué ellos se ven en esta condición? Porque fue un pacto. Cuando tú pactas con Dios, tú tienes que cumplir. Cuando tú le haces un pacto a Dios, cuando tú prometes a Dios algo, tú tienes que cumplirlo. Así es. Porque un pacto se cumple. Así mismo es las tinieblas. Por eso cuando tú le prometes a Dios fidelidad, tú tienes que ser fiel. Sí. Porque los pactos traen consecuencias. Entonces, esto es lo que hace Satanás. Cuando alguien hace un pacto con el diablo, está sellando una sentencia Así es. de su vida, y no solamente su vida. Porque esta maldición no solamente te va a acarrear a ti, sino que acarrea a tu descendencia. Aún tus hijos que no tienen nada que ver con esto, tienen que pagar. No sé si te dabas cuenta, si tus familiares no te contaron, tiempos atrás, la brujería era más visible en ese tiempo. Sí. De repente, si a ti te mataban tu papá, el que mataba a tu papá tenía la consecuencia. Sí. Porque no solamente lo mataban a él, sino que mataban a su familia completa. Así es. Entonces, oye lo que hace Satanás. Satanás te mete en un nivel tan profundo de engaño que el brujo que está ahí dentro no quiere seguir siendo brujo. Pero hay un pacto que ya él firmó y le dice, si tú sueltas eso, yo te voy a matar a tu familia. Pero como quiera, tu familia sigue corriendo peligro dentro de la brujería. Por eso, hay personas que quieren ser libres. Hay mujeres que están bailando gaga que ya no quieren seguir bailando gaga. Hay hombres que le están bailando a los demonios y ellos no quieren seguir bailándole a los demonios. Pero hay espíritus que lo amenazan y le dicen, el día que tú sueltes esto hay problemas, porque te voy a matar a tu mamá. Y hay personas que su mamá es sagrado. Hay otros que para ellos sagrados son sus hijos. Entonces los demonios le dicen a ellos, si tú sueltas y me dejas de bailar año tras año, yo te voy a matar a tu hija. Sí. Te voy a matar lo que tú más amas. Porque cuando hay una amenaza. Cuando tú fuiste donde el brujo a buscar lo que tú querías, lo primero que él te dice, dame la polla menor o dame el pollito mayor. Y tú quizás entiendes que es el animal de tu casa. Tú quizás entiendes que es algo que tú tienes en tu casa y tú dices, bueno, porque se lleva el pollo. Cuando tú llegas a tu casa, tú bendices a tu hijo. Y esto fue lo que pasó con un hombre. Había un hombre que quería dinero, él quería ser millonario. Y él fue donde el brujo y le dijo al brujo, yo quiero ser millonario, yo quiero dinero. Y el brujo le dijo a él, para yo darte tanto dinero, tú tienes que entregarme la polla menor. Y él le dijo, pues no hay problema. Él tenía gallinas dentro de su casa. Y él pensaba que lo que el brujo iba a tomar eran los pollitos. ¿Qué va a necesitar los brujos con eso? ¿Qué van a necesitar los demonios con el pollito? Y él le dijo, sí, cógelo, está bien. Y cuando llegó a su casa, la primera noticia que escuchó fue que su hija había muerto. Y cuando él llegó con el dinero en la mano, él se dio cuenta que la felicidad no estaba en el dinero. Porque entregó y recibió dinero, pero cuando llegó a su casa encontró un velorio. Wow. Esto es lo que hace Satanás. Cuando Satanás te ofrece, te quita lo que tú más amas. Porque las tinieblas siempre van a andar buscando robar la paz que tú tienes. Las tinieblas lo que va a querer buscar es desbaratar tu familia. Las tinieblas no necesitan lo que tú tengas material. Así es. Lo que Satanás necesita es tu alma, porque tu alma es eterna. Porque él sabe que lo que tú tienes, él no lo tiene. Tú tienes vida eterna y a él se le fue quitado. Entonces él no quiere perderse él solo. Y como él sabe que él tiene muerte eterna, entonces lo que va a tratar de quitarte es lo que tú tienes, la vida eterna. Entonces hay personas que no entienden esto. La brujería lo que hace es que te estanca. Los demonios lo que hacen es que te hacen a ti más prisionero. Por eso hay personas que tú ves que de un momento a otro, mensual, hay otros que dentro de 6 meses, hay otros que dentro de 3 meses, hay algo que le está caminando en el cuerpo y tú no entiendes. Estos simplemente son personas que lo han visto. Yo no sé si tú has podido verlo. Hay personas que no van a entender esto. Hay personas que tienen resguardo tragado por dentro. Y cuando estos resguardos les reclaman, empiezan a caminarle. Y tú ves esto que le está caminando como si es un animal que le está caminando. Muy fuerte. Y lo que le está caminando realmente es un resguardo. Son los demonios reclamándole que tienen que renovarlo. Pero cuando tú estás haciendo una renovación, lo que tú no sabes es que tú estás poniendo la vida de tu familia cada día más en juego. Sí. Porque tú estás poniendo un hijo, estás poniendo un tío. Lo que tú fuiste donde un brujo, lo que tú no sabes es que tu familia entera está cargando esa maldición. Así es. Porque eso es lo que hace Satanás, robarse la paz de tu familia, atacar lo que tú tienes. Entonces, las personas cuando van ante los hechiceros, donde los brujos, ellos entienden que están buscando la solución a algo. Ellos entienden que están buscando el remedio a lo que ellos necesitan, pero lo que ellos no entienden es que Satanás día tras día está robando lo que Dios le entregó. Sabe que la familia tiene un poder poderoso, el matrimonio tiene un poder poderoso. Sí. Porque hay familias que tú crees que no pueden mantenerse en unidad. Siempre hay un pleito, siempre hay una discordia. El hijo se le para al padre, Así la hija es. se le para a la madre. La mujer se cree el marido y el marido está a un lado. Eso Porque es los así. demonios se apoderan y cuando los espíritus se apoderan, roba la paz, divide la familia, porque eso es lo que hacen los demonios. De repente hay una mujer que fue donde un brujo porque quiere tener al marido a su lado. Sí. Pero lo que no sabe es que lo que está poniéndole al brujo, al hombre, a su esposo, es como una herbicida que está matando cada día más el amor que naturalmente estaba. Y yo quiero contarte algo que en un tiempo yo viví, fui partícipe de esto. Mira, Sí. llegó un momento que yo siendo niña, yo no tenía conocimiento de esto. Y había una vecina mía que me ponía a escribirle todas las cosas que no podemos mencionar estos detalles. Y me ponía a escribirle en una hoja
cada una de las cosas y los materiales que ella tenía que tener para ella poder hacer brujería. Y dentro de la nevera, dentro del freezer, ella tenía muchísimas botellas. Y estas botellas tenían agua rara, tenían cosas escritas dentro. Y el freezer arriba, porque es específicamente arriba que se encongela esto, que ellos lo ponen. Y de repente tú abres esta nevera y en esta nevera tú no vas a ver hielo arriba. Lo que tú vas a ver es un grupo de botellas raras que están ahí, porque son brujerías, son amarres. Y de repente esta mujer me puso a escribirle muchísimas cosas que yo tenía que escribir en el cuaderno. Eran requisitos para ella poder hacer la brujería. Me ponía a escribir el nombre de esta persona con nombre y apellido de diferente manera que no podemos revelarlo aquí. Y ¿sabe qué? Ella hacía estas cosas para ella poder tener a su esposo. Gloria a Dios. Para que su esposo esté con ella y se quedara con ella. Y ¿sabe qué? Una noche recuerdo que yo estaba en mi casa y estaba con mi hermana. Y mi abuela siempre me decía, pueden escuchar lo que escuchen. Creo que te lo dije al principio. Y nunca vayan a ver. Vayan y vengan y pregúntenme a mí qué es lo que está pasando. Y de repente eran como las 12 de la noche específicamente. Y estábamos mi hermana y yo, estábamos viendo una película. Y yo escucho unos pasos y de repente yo empiezo a visualizar, había un hueco dentro de mi casa por un zinc que había. Y yo empecé a mirar y cuando yo empecé a mirar, yo vi esa misma persona que me ponía a escribirle casi todos los días estas Dios cosas. mío. Y cuando yo la vi a esta persona, yo siento a Dios aquí, yo vi a esta mujer con un cuchillo y el cuchillo ya empezaba a hacer cruz por tierra. Y ella empezaba a hacer cruz en tierra y ella caminaba. Le siento a mi amado acá. Dale, que esto está fuerte. Y ella empezaba a hacer cruz por tierra. Y cuando ella llegó al cruce, Gloria, aleluya. Cuando ella llegó al punto de encuentro, ella excavó un hoyo. Ella empezó y cuando ella acabó este hoyo, ella empezó y enterró. Mira, yo siento amenaza de las tinieblas. Padre. Y cuando ella enterró esto, que ella empezó a tapar esto, el hombre al otro día pasó por el mismo lugar donde ella hizo ese enterramiento. Dios. ¿Sabe lo que pasó? Que el hombre duró un mes. Un solo mes duró el hombre. Con el síntoma que le duró esta cosa. Dios mío, Padre. Y después de un mes, este hombre se puso rebelde porque en un mes se venció. Y los demonios empezaron a reclamarle que tenía que renovarla. Yo era una niña, yo no tenía conocimiento. Dios y mío. Cada día más yo iba a escribir esto. Yo me vine a dar cuenta de esto cuando yo conocí el mundo espiritual, cuando yo conocí a Dios. Yo pude entender que yo estaba siendo utilizada por ella para escribir estas cosas. Son muchísimos misterios. Yo te lo he contado detrás de cámara, algunos de ellos que yo escribía. ¿Y sabe qué? Cuando este hombre pasó al otro día en la mañana, Dionis, increíble pero cierto, el hombre pisó en el mismo lugar donde la mujer excavó el hoyo para la brujería, para estar era como un imán que lo jalaba. Literalmente. La mañana siguiente, cuando el hombre pasó exactamente por este lugar. Porque esto es lo que hace Satanás. La gente no sabe. La brujería te estanca. La brujería te mata. La gente no sabe. Satanás no quiere salvar a nadie. Satanás no quiere el bienestar de nadie. Lo único que quiere Satanás es robarse la paz. Porque lo único que quiere el enemigo es llevarse lo que Dios estableció, que es la naturaleza del amor. Y esto es lo que hace las tinieblas, robarse lo que Dios ha puesto. Y hay personas que viven en miseria. ¿Tú crees que porque ellos no tienen la posibilidad? Yo conozco personas de familia pudiente, sus hijos le dan dinero mensual, la casa de ellos está amueblada de lujos, tienen casa, mírame, como mira, de lujos, literalmente, y ellos tienen dinero, y no le queda un peso, porque todo lo que consiguen tienen que llevárselo a los brujos. Porque cada día más te reclaman algo nuevo. Yo siento a Dios aquí. Dios. No, esto está demasiado fuerte. Se está revelando. Incluso yo hablaba contigo y yo te decía que esto yo no quería contar. Amén. Estábamos hace muchos días hablando para contar esto. Porque esto es lo que hace Satanás. Y hay personas que de repente tú ves como que le está caminando algo en el cuerpo y tú te preguntas, ¿pero qué es lo que le está caminando? Y tú sabes que son demonios, son espíritus. El resguardo que ellos llevan por dentro, que tienen por dentro, le está reclamando que los reviva. El resguardo que ellos tienen tragado por dentro le está diciendo, tienen que renovarme. Hay personas que tienen que ir a Haití siendo dominicanos y haitianos también, porque no tiene que ver la brujería, simplemente son no tiene que ver con país. Quienes más visitan los brujos son los dominicanos. Así es. Porque ellos van a buscarle solución a algo. De hecho, quienes conocen estos misterios son las personas que vienen directamente de allá, que conocen. Aquí no se conocen realmente los misterios, porque hay misterios tan tremendos que solamente los demonios que están allá de alta jerarquía conocen esto. Es tan fuerte lo que estamos hablando acá que quiero redundar algunas cosas. Y dentro de las cosas que quiero hablar acá es que hemos tenido experiencia en tocante al mundo espiritual y este tema de la brujería es tan fuerte y tan amplio que cuando nosotros vemos la brujería, la gente lo ven como adivinación, pero la brujería va mucho más allá de la adivinación. De hecho, la brujería es andar de espalda a Dios. Con brujería, una gente puede obtener riqueza, puede matar a otro,
puede obtener fama, puede obtener el mundo que quiera. Pero luego vienen las consecuencias, y las consecuencias de dicha brujería es lo que te lleva a ti a la perdición, Sí. es lo que te lleva a ti a la Literalmente. muerte. Bien, para nadie es un misterio que la noche contiene muchos secretos, contiene mucho misterio. Y los bisangó, ahorita hablábamos de ellos, son una especie de satanistas y brujos mezclados que salen a altas horas de la noche, ya después en la madrugada, en horario de la madrugada de la 1 en adelante, y cuando salen en ese horario, lo que ellos provocan, tú estabas hablando de este tema, yo quiero tocar algunas pinceladas ahí porque yo viví algunas experiencias. Y cuando ellos salen en ese horario, ellos lo que están provocando es un rito, Sí, es un ritual, invocación. invocación a las tinieblas. Ellos salen con tamboras, salen con instrumentos, salen con trompetas hechos por ellos mismos, Sí. salen con hojas, salen con un macuto y salen con muchos ajuares dentro de Paños de macuto. colores. Exactamente. Y ellos empiezan a bailar, pero hay un misterio, ellos nunca salen en el día, salen en la noche. Y el lugar específico, discúlpame, es un cruce. Exactamente, en un cruce de calle, o sea, 4 caminos, y en medio del cruce, Sí. ellos empiezan a hacer la ceremonia, hacen la invocación y llaman a los seres. Entonces, en los campos, por allá por el campo donde yo me crié, donde yo nací, Sí. salían mucho de madrugada. Y mi mamá me hablaba de eso. Pero ¿qué sucede? Un día salieron ellos. Mi mamá me cuenta que un hombre salió de su casa a ver, y cuando salió a ver, escuchó el sonido y le llamó la atención, porque eso es un misterio también. El sonido que ellos provocan es un sonido llamativo. Sí. Y entonces cuando las personas salen de su casa, Le da deseo de de permanecer ahí y bailar. Y entonces como el cuerpo empieza en movimiento y a bailar, entra en confianza. Sí. Y al estar ahí dentro con ellos, entonces ellos se lo llevan y la persona, aún estando en la comunidad, lo pierden. Así es. Y cuando se lo llevan bien lejos, entonces ya cuando la persona quiere retroceder a su casa, se encuentra en un bosque, se encuentra en un monte, se encuentra en un lugar perdido, que no encuentra cómo llegar a su casa. Así es. Este es el primer punto. Ella me contaba de que hubo un hombre que desapareció, dejó su madre, dejó su esposa, dejó sus hijas Sin nadie saber en la casa sin nadie saber nada. Hasta ahora no se sabe el paradero de ese hombre y hacen años de eso. Se cree que lo mataron o se cree que lo dejaron loco. Pero cuando yo veo eso de los bisangó, también en el día yo llegué a ver, saliendo de la iglesia de los ayunos y a veces saliendo de los cilicios, yo veía a un señor que vivía frente a la iglesia y él salía con un látigo del grosor que hablabas ahorita, y cuando salía con ese látigo golpeaba la tierra 7 veces. 7 veces golpeaba la tierra, y cuando golpeaba la tierra yo siempre le preguntaba a Dios por qué lo hacía. De hecho, yo le pregunté a una persona ya, una persona anciana de la iglesia, ¿por qué hacía esto? Y me decía, esos son misterios, Sí. porque no está golpeando la tierra de manera literal, está golpeando pactos y está golpeando demonios. Las centrales. Escucha esto, está golpeando demonios. Cuando me decía eso, ya yo empecé a orar directamente en dirección por eso. Le dije al Señor, revélame con quién es que estoy lidiando, porque este hombre está viviendo frente a la iglesia. Sí. Y no es normal que tengamos un satanista tan cerca de la iglesia y que esté lateando demonios ahí fuera, burlándose de la iglesia. Y yo empecé a orar por esto. Yo recuerdo que una de las experiencias más sobrenaturales que yo viví tocante a esa escena fue que ese hombre se me apareció mitad caballo y mitad hombre en un cilicio. Y cuando se me aparece, de manera literal, se me aparece porque en esos campos aparecen las cosas de manera literal. No es algo Y ficticio. no es algo ficticio. Y cuando se me aparece, yo le dije a él claramente, yo no sé quién diablo te mandó, pero yo te voy a decir una cosa, yo a ti no te tengo miedo. Wow. Tú vienes mitad caballo y mitad hombre, pero yo conozco uno que es mitad fuego y mitad resplandor. Cuando le refuté con esa palabra, él zapateó y salió corriendo. Pero para yo darme cuenta que era él, vi que él se metió detrás de su casa. Y cuando volvió a salir de nuevo, sacó un pie por la acera, lo sacó como humano y sacó el otro pie como humano. Ya no tenía 4 pies o 4 patas. Entonces cuando empezó a caminar en la acera como humano, abrió la puerta de su casa y entró. Al otro día, eso pasó como en horario de las 2 de la mañana, al otro día, temprano, a las 7 de la mañana estoy saliendo del cilicio. Cuando salgo, la primera cara que veo es la de él. Y cuando lo veo, si las miradas mataran, a esta hora yo estuviera muerto, porque me dio una mirada terrible, como diciéndome, yo te vi, me estorbaste mi trabajo. Sí. Y yo con la mirada también lo miré y le dije a él claramente, también te vi, no te tengo miedo. Entonces, cuando yo veo la palabra bisangó, estamos viendo algo más allá Sí. de lo secular. Así es. Cada pañuelo, al tener un color, cada pañuelo está llamando un misterio, está llamando un demonio. Demonio. Y esos demonios empiezan a accionar de acuerdo al oficio que lo están llamando para que determinen. Así es. Entonces, cuando esos bisangos salían, ellos salían a invocar sobre la comunidad. Yo recuerdo que allá también habían pastores y habían ancianos de la iglesia, que esos ancianos pasaban su tiempo orando, buscando a Dios. Y cuando ellos salían, esos bisangos, los muchachos salían de culto, de eventos en la noche. Y cuando llegaban a la comunidad,
ya en horario de vigilia y de media vigilia, al llegar a la comunidad, ellos contaban que salían especie de una manada de chivos en contra de ellos en ese horario de la madrugada. Chivos, al salirle al encuentro, cubrían la calle completa. Pero ellos sabían que no era chivo normal. Entonces, de manera literal, salía también un anciano en una esquina y salía un pastor en la otra esquina. A la misma vez salían de la casa. Y cuando salían, empezaban a hablar en lengua. Y esos chivos empezaban a correr por un despeñadero y abrían el camino para que los muchachos cruzaran. Cuando yo escuchaba esa historia, yo decía que era mentira. Yo decía que no era cierto. Yo decía que yo no iba a creer en esto. Hasta el momento en que me tocó vivirlo. Hasta el momento en que me tocó verlo. Hasta el momento en que yo escuché perro hablar. Hasta el momento en que yo escuché gato hablar. La gente va a sonar locura para la gente escuchar y creer esto y decir, no creo que tal cosa acontezca. Pero, ¿qué me dirían si yo escuché cerdo hablar conmigo? Puerco de manera literal. O sea, gallina de manera literal. O sea, cuando te estoy hablando de esos campos, la brujería era predominante en aquel momento. La brujería era fuerte. Entonces, todo aquel que buscaba a Dios tenía que hacerle frente a esos espíritus, tenía que hacerle frente a esa brujería. Hablaste un tema tocante al resguardo. Sí. El resguardo es un asunto tan fuerte que hasta que Dios no llega a la vida del hombre, ese resguardo no puede salir. ¿Me entiendes? Porque el resguardo, así como entra, tiene una entrada, pero no tiene salida hasta que no te mate. ¿Me entiendes? Hasta que no te mate. Salvo que venga la misericordia de Dios y te salve y te haga vomitar ese resguardo. Había un hombre que allá él tenía un resguardo. Ya ese hombre tenía un nivel tan fuerte que él no era brujo, él era satanista. Él no operaba en niveles, operaba en dimensiones. Ese hombre salían de la capital, de otros lugares, de lejos, del este, del oeste, e iban allá a su casa a hacer trabajo, y él le hacía el trabajo y se cumplían al pie de la letra. ¿Qué sucede? Ya esos son rangos en el mundo espiritual, pero ese hombre se puso viejo. De hecho, al ponerse viejo, ya él estaba perdiendo fuerza. Y al perder fuerza, él tenía que traspasarle los seres que él tenía a un hijo, pero el hijo no estaba. Entonces se lo pasó a un nieto. Cuando lo iba a pasar al nieto, el nieto sin querer en la capital se metió en un terreno de una persona que no era dominicana, que era haitiana. Y cuando se mete al terreno, la haitiana empezó a decirle, ¿por qué tú te metes a mi terreno? Si ese terreno es mío. Entonces el nieto, al ser un muchacho, empezó a refutar y empezó a pelear. Cuando le empezó a pelear, la haitiana le dijo, yo no voy a pelear contigo, yo sé cómo yo voy a resolver. Ella fue a Haití, le hizo una brujería y lo mató. Escucha esto. Cuando lo mata, el muchacho normalmente lo entierran, y yo recuerdo ese velorio, toda la comunidad gritó porque él tenía alrededor de 18 a 19 años, el niño, jovencito. Pero ya el hombre, el que era satanista, ya es viejo, ya no tiene la misma potencia que tenía antes. Entonces, este hombre, el tiempo fue pasando porque era factura que le estaban pasando los demonios, ya se estaban llevando a parte de su gente. Entonces, llegó un momento que él enfermó. Cuando él enferma, que él está en la cama, en su lecho de muerte, él manda a llamar a la iglesia, a los evangélicos. Vengan a orar por mí porque me quiero reconciliar, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y cuando nosotros fuimos, yo recuerdo que los muchachos fueron adelante, yo no lo vi con mis ojos, pero los muchachos que estaban ahí adelante orando, me dijeron que pasó de manera literal. Ellos empezaron a orar y cuando empezaron a orar, dicen que de la planta de los pies de él empezó a caminar algo. Cuando empieza a caminar eso, desde la planta de los pies de él, se sube por la parte derecha. Entonces empieza a caminarle en todo el pie. Y cuando va subiendo, lo ven en el estómago que va subiendo también porque él estaba desnudo en la cama, solo tenía un calzón, exactamente, paños menores. Y al tener el calzón en la cama, vieron cómo eso estaba corriendo, era como una especie de bola, que estaba corriendo dentro de él y subía por la pierna. Y al subir por la pierna, entonces pasó por el estómago. Y al subir por el estómago, le pasó por el pecho. Cuando pasó por la garganta, no quería salir. Entonces ahí empezaron a llamar a invocar el nombre de Jesús. Jesús termina la liberación. De repente ahí cayó una unción sobrenatural porque el hombre terminó sacando lo que realmente tenía por dentro. Escucha, falla. Dice que cuando ellos me contaban que cuando salió eso por la boca de él, se quedaron con los ojos abiertos y con la mano en la cabeza porque nunca habían visto una manifestación así. Salió directamente del cuerpo de ese hombre un sapo, pero no salió muerto, sino que el sapo al salir de la boca de él saltó y salió corriendo. Salió vivo de manera literal. Yo, cuando escuché aquello, yo no lo vi con mis ojos, pero todo el que estaba ahí dio fe y testimonio porque estaban delante de mí, yo estaba atrás y era de noche, estaba oscuro, yo no veía nada. Mas sin embargo con la vela, cuando vieron que literalmente el sapo salió saltando,
Entonces el Señor luego me hizo entender a mí que podrán morir las personas resguardadas, pero el resguardo no muere, porque ese resguardo sale y al resguardo salir, entonces se va y busca otro cuerpo. Así es. Entonces la gente tiene que entender que todo aquel que tiene resguardo tiene que tratar de vomitarlo, tiene que tratar de buscar de Cristo para vomitar ese resguardo, porque hasta que tú no lo vomites, entonces tú no eres libre. Hay algo con los resguardos, y es que los resguardos hay que pagar un impuesto. Sí. Escucha esto, hay que pagar un impuesto, sea mensual, trimestral o sea anual. Exactamente. Hay que pagar un impuesto. Entonces, cuando tú pagas ese impuesto, el resguardo se queda tranquilo. Pero el día que se está venciendo ese resguardo, le camina en todo el cuerpo a la gente. En todo el cuerpo. Y le provoca dolores de riñones, dolores en el estómago. Cae enferma en esos días. Y usted ve, pero fulana estaba bien, ¿qué pasó? No, está enferma, tiene fiebre. Y hasta que no llegue, porque le dan una prórroga. Y si no lo llega a pagar en ese tiempo, yo veía personas que iban directamente a Haití. Desde mi campo, iban a Haití a pagar resguardo. Dinero hasta debajo de la tierra buscaban. Buscaban para pagar y eran personas que vivían en crisis, vivían en necesidad, necesitaban comer, pero sí tenían para pagar un resguardo trimestral, cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año. Pero sí tenían para hacerle una fiesta a ese resguardo. Escucha eso, un señor un día fue allá a Haití, cuando fue a Haití se encontró con un hermano de él. Pero oiga, ¿cuál era ese hermano? Era un hermano que tenía años que había muerto, más de 10 años muerto, y se encontró con él vivo en Haití. Allá en Haití. Lo velaron aquí, lo sepultaron aquí, le hicieron sus 9 días aquí. Y estaba en la caja, no era algo de que no, que la caja no estaba sellada, que no se podía. No. Se vio de manera literal y lo sepultaron. Y cuando llegó allá a Haití, que el hermano, él cuenta que cuando el hermano lo vio, el hermano bajó la cabeza. Entonces él iba a intentar ir para allá y el hermano le dijo que no. Porque se cree que si el hermano fuera a rescatarlo a él, escucha eso, fuera a rescatarlo a él, pudieran apresarlo a él también y los dos fueran reos a esa condenación. Sí. Escucha, estamos hablando de unos misterios demasiado poderosos que yo quiero que usted se ponga en comunión si lo está escuchando ahora. Sí. Porque yo sé lo que estoy hablando aquí son cosas que abren portales. Así es. Y ahora mismo yo estoy viendo por el Espíritu donde los demonios no quieren que eso se hable. Sí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que cuando él intentó ir, el hermano le dijo no venga, o sea, le hizo señas, porque cuando venden a la persona allá en Haití, esa persona queda mudo, trabajando solamente para su amo. No puede hablar. No puede hablar. Entonces, yo escuché el caso de una persona que un día fue librada de ahí. Y cuando llegó aquí, llegó como zombie, no podía hablar. Y se mantuvo con la mente reseteada como una niña de 3 años. En la casa, todo lo que hace una niña de 3 años, eso era lo que hacía. ¿Por qué? Porque fue vendida, fue raptada y fue privada de su libertad para estar esclavizada. Entonces, cuenta de que allá cuando venden a la persona, cargan sacos de yeso, de harina, lo ponen a trabajar en construcción. Sí, algunos que lo convierten en vaca, algunos que lo convierten en vaca, algunos que lo convierten en seguridad de tierra, de conucos, de viñas. Y al proteger la viña y el conuco, entonces ningún mal, ningún espíritu, ningún ladrón puede entrar a la viña. Entonces ellos cubrían todo. Estoy hablando de que hay una interferencia poderosa aquí, fuerte. El enemigo está tratando de interferir, pero nosotros vamos a hablar como quiera. Entonces hay un asunto poderoso que se está armando aquí. Cuando yo veo la palabra brujería, estoy viendo el lado oscuro que anda de espalda a la luz, que anda de espalda a Dios, que anda de espalda al Todopoderoso. Los macutos, Nelsidad. Cuando nosotros hablamos de los macutos, habían gente, yo no sé si tú has escuchado hablar de los prillés. Sí. En el prillé normalmente lo celebran los morenos, la parte de los haitianos. Y también lo celebran aquí en Dominicana. Yo empecé a ver personas... Sí, predomina más en Haití. ¿Qué sucede? En mi comunidad yo llegué a ver prillé. Cuando celebraban eso, preparaban una paila, un caldero de arroz y preparaban comida. Y ahí a veces hacían algo que le llaman aquí en Dominicana chacá. A eso le echaban arroz, le echaban 7 carnes, le echaban maíz, le echaban plátano, le echaban de todo ahí. Entonces eso era para los seres. Le echaban más de 3 tipos de habichuelas. Y cuando le echaban todo eso, lo preparaban para los seres. Pero yo siempre veía un macuto. Siempre yo veía un macuto y yo me preguntaba qué tenía ese macuto adentro. El día que yo escuché lo que tenía ese macuto adentro, yo me sorprendí. Me dijeron a mí que ese macuto tiene diferentes polvos. Escucha esto. Tiene diferentes pañuelos, tiene alfiler y tiene aguja. Más tiene 7 muertos. Escucha eso, tiene 7 muertos. Yo hablé con un amigo que me decía a mí que él tenía un padre que tenía un macuto de eso. Y al tener el macuto, cuando había riña de bandas,
de satanistas, cuando se encontraban en los cruces y en los caminos, ellos sacaban del macuto un polvo y empezaban a tirarse polvo entre ellos mismos. Con esos polvos era tirando zombies, tirando muertos. Esa banda de allá tira muerto para acá y esa banda de acá tira muerto para allá. Entonces era una matanza que se armaba, que se formaba aquí para ver cuál predominaba, el poder, cuál era el que tenía el poder por encima de todo lo que se estaba operando en la comunidad. O sea, que le estamos hablando de un nivel de guerra que no es normal y la iglesia está durmiendo. Así es. La iglesia está tranquila y Dios está llamando la atención a que nosotros entendamos que esto es real. Y tú sabes que la confusión que el enemigo ha traído para Sí. toda un pueblo, una nación, es que la gente diga, pero como que se pusieran esto como que, ¿por qué se hace tanto hincapié? Sí. Porque la gente no conocía el mundo espiritual realmente. Porque la gente decía, yo peleé con un demonio, pero la gente no sabía lo que realmente tenía en su casa. Sí. Y hoy en día hay gente que ha despertado porque Dios ha traído luz de personas que han podido vivir eso, experimentar eso, para que las personas sepan. Mira, yo te voy a contar algo, porque mencionaste los alfiler. Aparte de los alfiler, hay algo que ellos utilizan, es como una pullita que tiene como una bolita de color. Sí, sí. Esto es una pullita como que la cruzan como un alfiler. Mira, tú no creerás esto. Tengo una hermana mía, por ética me voy a reservar su nombre, que ella duró 1 año y par de meses embarazada. Wow. La gente no va a creer esto. 1 año y par de meses largos embarazada. Y bueno, tú y yo estábamos ahí cuando yo la llamé vía teléfono y estábamos hablando acerca de eso. 1 año y par de meses embarazada. Y cuando ella iba al hospital, los médicos veían como que todavía ella seguía teniendo como 7 meses, como que ella no hubiera llegado a los 9 meses. Y ella decía, pero es que yo tengo ya 1 año y pico embarazada. Y la gente en su comunidad le preguntaba, pero ¿por qué tú tienes tanto tiempo embarazada? Con algo adentro. ¿Y sabes qué? Cuando ella pudo descubrir lo que realmente era, arriba de una montaña fue una persona y con trapos, ropas interiores de ella, manteles de su casa, alfileres y con las bolitas que te mencioné ahora mismo, formó una muñeca. Wow. Y la muñeca era ella. Y formó la muñeca tal cual como era mi hermana. Y aparte de eso, incluso la dibujó hasta con el estómago y todo. Y dentro del estómago tenías cosas pulladas, de las pullas tenía alfiler. O sea que ella tenía a la niña amarrada con brujería. Wow. De tal forma de que la niña durara tanto tiempo y se le muriera adentro. Dios mío. Mi hermana duró 1 año y par de meses con ese vientre dentro. La gente decía, cuidado si es que tú estás embarazada físicamente, cuidado si eso es psicológico, mentalmente, como dicen, psicológicamente. Y ella decía, pero es que yo sé que yo estoy embarazada, porque a mí me hicieron la prueba, la sonografía y me salió una niña. Era que le tenían el estómago amarrado, porque eso es lo que hacen los espíritus. Y mira, hablando acerca de estos demonios que gobiernan fuertemente, aparte de la brujería, hay un espíritu muy conocido que es el varón del cementerio. La gente dice que el varón del cementerio es la primera persona que entierran. Muy fuerte. La gente no sabe esto. Porque si la primera persona que entierran ahí es una persona cristiana, entonces la persona cristiana es el varón del cementerio. Eso no es algo cierto. Si es un niño que no tiene conocimiento, que es el primero que lo entierran ahí, ¿cómo va a ser un niño el varón del cementerio? Si un niño no tiene conocimiento de nadie, es una alma de Dios. Así es. Y este espíritu llamado el varón del cementerio se lo asignan a algunas personas. Y yo te contaba, y tú conoces parte de mi testimonio, y era que yo tenía un espíritu asignado, y este espíritu era el espíritu de Santa Marta y el varón del cementerio. Estos espíritus me tenían prohibido pisar un cementerio. Cuando yo no era cristiana, yo nunca pisé un cementerio. Yo vine a pisar un cementerio cuando yo me convertí, fui libre por la sangre de Cristo. Yo nunca podía pisar un cementerio, porque si yo pisaba un cementerio, los demonios que estaban dentro de mí se iban a manifestar. Wow. Nunca. Tampoco no podía estar en los lugares que había lloro. En un velorio no podía estar. Wow. Y hubo un día 6 de noviembre, creo que del 2015, 15 o 2014. Ese mismo día murió mi abuela. Y cuando mi abuela murió fue el mismo día de mi cumpleaños. Y yo tenía que ir porque yo quería ver a mi abuela y yo quería demasiado a mi abuela. Y yo pisando el lugar, cuando yo vi esa caja de muertos, los demonios que habían dentro de mí empezaron a manifestarse. Y yo perdí la noción del tiempo y empecé a arrastrarme tal cual como una culebra. Pero para que tú veas cómo es el propósito de Dios dentro de un hombre y una mujer de Dios. Cuando yo estaba en ese momento que los espíritus me estaban gobernando, que me estaban arrastrando por el suelo, vino una bruja y la bruja empezó a rezarme. Y cuando la bruja empezó a rezarme, yo volví en sí y le dije a ella, mire, quítame la mano de encima, que yo no creo en eso, yo creo en el poder de Dios. Wow. Y había una pastora en ese lugar y la pastora dijo, wow, muchacha, tú tienes una autoridad que tú vas a poner a los demonios de cabeza. Y me dijo, tú vas a tener una autoridad que los demonios van a tener que obedecerte. Dios mío. Y desde ese día esa palabra nunca se me olvidó.
Porque cuando Satanás sabe lo que Dios va a hacer contigo, el enemigo trata de interferir en el propósito. Te digo que yo no podía estar donde había un velorio. Tú sabes que hay personas que cuando van a velorio empiezan a montarse y tienen que poner la cédula. Yo no tenía cédula, ¿cómo me iban a sacar los demonios? Empezaban, le ponían la cédula, le llamaban por nombre y apellido. Si era fulana de tal, le decían fulanita de tal, y la llamaban un par de veces y luego reaccionaban. Pero son artimañas de las tinieblas para hacerle entender a la gente. Camuflajear y que el poder de Dios no sea evidente. Entonces, en esa parte yo era menor de edad, yo no tenía cédula. Entonces, ni las maquinaciones de ellos podía libertarme, ni el poder de ellos, solamente el poder de Dios. Entonces esa bruja empezó a hacerme una oración y cuando yo desperté, yo dije, yo no creo en eso, yo creo en el poder de Dios. O sea, aún estando atada por los demonios, aún así el poder de Dios estaba dentro de mí, el poder de Dios, el propósito de Dios me perseguía. Y cuando los demonios saben lo que tú vas a hacer en Dios, tratan de perseguirte. Porque yo tenía sueños de día, de noche, donde los demonios me perseguían. Yo veía a los demonios en forma de maco, dentro de personas que brincaban de un techo a otro persiguiéndome. Yo veía demonios que me tiraban polvo de color y veía demonios de especie pequeños que se movían rápido y empezaban a burlarse de mí. Los demonios sacaban mi espíritu de mi cuerpo, literalmente. Yo veía mi cuerpo en la cama tendido, durmiendo. Yo me veía despertada con interés y con angustia de poder entrar dentro del cuerpo. Yo veía a los demonios cómo me empujaban. Y cuando me dejaban en la punta de la cámara que yo volví en sí. Yo volvía con el corazón así. Entonces la parálisis de sueño, esto no es algo normal, esto es un demonio. Cuando hay alguien que tiene parálisis de sueño, tiene que reprender este demonio. Estos demonios me atormentaron por unos tiempos siendo yo cristiana, hasta que un día yo me tuve que parar y reprenderlo. Decirle, tú no tienes cabida dentro de mí. Este espíritu paraliza tu cuerpo y cuando paraliza tu cuerpo, tus ojos están abiertos y tú puedes ver tu cuerpo, pero no puedes moverte. Tú escuchas que están hablando, pero tú no puedes hacer nada. Porque estos demonios dentro de ti te ponen el cuerpo estático. ¿Para qué? Para matarte. Hay gente que hay un demonio llamado Petro, este demonio está encargado de matar a la gente. Hay gente que de repente se acostaron, al otro día despertaron, no tienen enfermedad, no tuvieron nada, ¿de qué se murió? Fue un demonio de Petro, este demonio es grande, áspero, la cabeza no se le... Cuando este demonio se le manifiesta a alguien, este demonio le quita la vida a esta persona, porque está encargado de matar a las vidas. Hay personas que tú ves que de repente salieron de su casa y más nunca volvieron, fue un espíritu de Petro que se lo entró, lo llevó al monte y lo mató. Y de esta persona más nunca más se sabe de su existencia, porque estos demonios están encargados de matar. Pero la gente tiene que saber y tiene que abrir los ojos, que las tinieblas es demasiado astuta, las tinieblas es demasiado malo. El cristiano que se descuida está propenso a que Satanás bregue con él, está propenso a que las tinieblas la haga maña con él. Por eso yo digo, no es posible que un cristiano esté siendo víctima de la brujería. Así es. Donde hay un hombre y una mujer de Dios, la brujería tiene que pararse. Te lo dice alguien que en su casa había un altar. En la habitación donde yo duermo hoy había un altar. Y cuando yo conocí a Dios, el altar tuvo que ser quitado, porque donde está el poder de Dios no mora Satanás. Así es. Y hay cristianos que son cristianos de renombre, pero todavía no han sido libres. No, claro. Hay gente que tú le ves el estómago grande y no de gordura. Así es. Tienen resguardo tragado por dentro. Sí. Hay gente que tú lo ves dentro del evangelio, pero no han sido libres, tienen resguardo tragado por dentro. ¿Sabe que hay gente que cuando tienen resguardo tragado por dentro y se hacen pasar como que están dentro del evangelio, el estómago empieza a inflarle? Sí. No es algo normal. Es un resguardo que tiene tragado por dentro. Y por más dieta, por más ejercicio que haga, no hay manera. Sale a relucir eso de la situación estomacal y empieza a hincharse, empieza a inflamarse. De hecho, azúcar, diabetes, todas esas enfermedades hereditarias. Yo no creo en enfermedades hereditarias. Yo creo en sí que hay pactos o hay asignaciones demoníacas que empiezan a estar los cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué no creo en enfermedades hereditarias? Porque las enfermedades son causadas, tal vez sea por descuido personal, o obviamente si una persona literal tiene SIDA y nace un niño, obviamente nosotros podemos decir que es un portador. Claro, eso es obvio, eso es racional, ahí no hay que buscarle espiritualidad, pero que mi mamá sufrió de diabetes y yo tengo que sufrir de diabetes, eso se tiene que romper. Yo tengo que reprender esto. O sea que cuando nosotros vemos, ya que entraste a lo de la muerte, yo quiero revelar luz acerca de ciertas cosas aquí. El varón de cementerio tiene un niño pequeño, a ese se le llama Guedé. Sí, se le llama como el niño de antorcha, pero los satanistas le llaman Guedé. Ese Guedé que le llaman a ese niño es lo que ellos usan de ese polvo y le van a pedir recursos para poder obrar y para poder atar negocios, atar empresas, atar zonas de hospitales, atar muchas cosas. O sea, cuando yo veo la muerte, estoy viendo diferentes facetas. Hay otro espíritu que se llama criminal. Ese demonio es altamente peligroso, porque ese es el demonio encargado de matar con sangre. Provoca accidentes.
provoca balacera, Sangre. sí, provoca machete. Machete contra, en banda matándose con machete. Yo recuerdo que estando yo en un monte, estaba orando. Y estando yo orando, yo recuerdo que estaba normal en comunión y sentía a Dios por todos lados. Pero de repente yo cuando abrí los ojos, yo vi que cerca de mi cabeza, como techo, yo vi una nube pequeña, una nube negra que me cubría. Y cuando esa nube negra me cubre, yo estoy orando normal. Yo no sé qué, no voy a reprender. Pero el Espíritu me revela y me dice, reprende el espíritu de criminal. Cuando empiezo a llamarlo por su nombre, le digo, criminal, te ato, te reprendo. Todo lo que tú vayas a hacer en la comunidad queda nulo, desautorizado y sin operación. Cuando empecé a reprender la nube, entonces salió la nube negra y se fue a la misma comunidad donde yo vivo. Cuando se fue, dije yo, a mí no me va a lograr ventaja y no me va a ganar ventaja. Entonces salí corriendo también y fui a la comunidad. Cuando llegué al puente, habían dos bandas dentro de la comunidad. Y las dos bandas estaban en lista peleando. Ya uno estaba allá adelante y el otro estaba acá atrás. Pero estaban ya enfrente, como que iban a pelear y que tenían piedras en la mano, otros tenían machete, otros tenían una 12. Escucha esto, escucha este show. Cuando yo llegué al puente, que yo vi que estaban tirando piedras, desde ahí del puente empecé a vocear. Dije, ¡criminal! Yo te hablé y te dije que no vas a matar a nadie aquí. Siento a Dios de una manera poderosa. Y cuando yo dije eso, me paré y le dije, aquí yo no quiero muerte. Normal, de manera literal, cesó la guerra. Cuando me están haciendo el cuento y me están testificando de la guerra, me dicen que uno agarró una 12 y se la sobó a otro con la cabeza ahí en el suelo para tirárselo. Y cuando tiró, se encasquilló y no salió la bala. Y es que no va a salir, el cartucho no va a salir. No le van a disparar, no va a haber muerte. Es que ya yo le hablé porque ese espíritu se me reveló en el monte. Ese espíritu se me ha revelado en campaña. Agarrando gente de la grada, tirándolo de cabeza para la cancha. Padre, yo siento a Dios. Ufeli Mayama Sanda. Agarrando gente de la grada y tirándolo de cabeza. Y yo le he dicho, yo te conozco. Y aquí tú no vas a matar a nadie, porque a cualquiera que tú mate aquí, la responsabilidad de ese muerto cae sobre mí. Y yo no voy a cargar con cadáver de nadie. Aquí esa alma tiene que ser libre. De manera literal, Nelsida. Sí. Yo he visto ese espíritu saltar de un banco y pegar al techo y caer en el otro lado, en la fila de otro banco, y agarrar personas por la cabeza y empezar a sacudirlo así. Cosas sobrenaturales. Pero ¿qué decir de los Petro? Tú hablabas algo muy, pero muy poderoso ahorita. Y es que los Petro son aquellos que se encargan de desaparecer a la gente. No dejan rastro, no dejan huella cuando matan. Escucha eso, escucha eso. Ese espíritu de Petro mató a un amigo mío. Ese amigo mío, cuando le hicieron la autopsia, no encontraron ningún problema que él tenía. Ni marca de golpe ni nada. Solamente se dieron cuenta que él estaba peleando con algo, porque cuando lo encontraron en la cama, lo encontraron con un pie arriba y con la mano así, como defendiéndose. Lo encontraron así tieso en la cama. ¿Sabe quién lo mató? Lo mató ese espíritu de Petro. Y él estaba batallando por su vida. Estaba batallando por su vida, pero ¿quién me lo reveló? Me lo reveló el Espíritu Santo, porque la noche anterior, a las 11 de la noche, yo estaba peleando con él para que él se convirtiera. Wow. Y él me dijo a mí que no, varón, ven a las 7 de la mañana que yo me voy a convertir. Cuando dieron las 6:30 de la mañana que yo estaba llegando a su casa, era tarde, yo veía a la gente saliendo de la casa, wow, que lo encontraron tieso y muerto. Ese espíritu se encarga de desaparecer a la gente. Gente que murieron ahogados, gente que murieron, que salieron y más nunca más se volvió a saber de ellos. Ese espíritu agarra y hace que las víctimas aparezcan en saco, picados, muertos, descuartizados, como si fuera una carnicería. Es algo terrible. O sea, el ángel de la muerte realmente opera. Pero opera hasta que la luz de Cristo llegue, porque cuando llega la luz de Cristo, todo lo que no es de Dios que está ahí se tiene que ir. Entonces, ¿qué sucede? Nelcy, hablábamos de la muerte. Hay algo que yo quiero revelar, que yo no lo revelo ahorita. Y es que el polvo de muerto en el cementerio, más algunos ajuares que ellos usaban y una oración que ellos recitaban, eso lo usaban para poder agrandar negocios y activar compañías. Y sobre todo resguardar personas también. Y cuando querían matarlo, entonces cada función o cada determinación para usarlo, de acuerdo a esa función, entonces ese espíritu iba y accionaba. Muchas personas que hoy en día usted ve que tienen grandes negocios, que tienen grandes empresas, y que su empresa no cae, y que todo está bien, viento en popa, son personas que tienen polvo de muerto del cementerio ahí rociado en el negocio. Hicieron pacto para que se cumpla todo. Entonces, ¿qué sucede? La gente no lo ven, pero van al cementerio
y no hablan con el varón del cementerio directamente, sino que hablan con Guedé. Sí. Ese Guedé, el niño que yo te hablaba, lo que mucha gente llama el niño antorcha, ese Guedé era aquel que le suministraba todo lo que tenía que ver con economía, todo lo que tenía que ver con buena vibra. Eso es lo que dicen, buena vibra. Todo lo que tenía que ver con economía alterada, dinero que ellos mismos no trabajaron. Gente que en el día estaban raneando y al otro día dije que ya se hicieron millonarios. Ya estaban ricos. Y que ya estaban ricos. Pero ese mismo niño empieza a gritar en un tiempo cuando el pacto ya se está consumando. Entonces, cuando ese niño empieza a gritar, empieza a decirle a los demonios, maten a fulano, porque fulano le está yendo bien ya con el pacto. Sí. Y si él se va a poner renuente, no va a querer que lo maten, entonces pídale un hijo. ¿Te das cuenta? Primero ellos te dan muchas bendiciones adelante, te dan muchas cosas adelante. Luego entonces recogen y dicen, vamos a apretarle la tuerca hasta el momento en que él pueda aflojar y darle un hijo de él. Y si no nos da un hijo de él, atenten contra su vida, díganle a él que ustedes se lo van a llevar. Pero no dejen que él sepa de evangelio, porque si sabe de evangelio, perdemos nosotros y pierden ustedes también. Tú sabías que por cada pacto, escucha eso, tú sabías que por cada pacto de demonios que están asignados sobre una persona que hizo pacto, que pierden a esa persona, castigan a ese demonio y le disminuyen el rango. Sí. Eso sucede en el mundo espiritual. Así es. O sea, que son cosas sobrenaturales lo que estamos viendo aquí. ¿Tú sabes por qué de repente tú ves que hay competencia dentro de discotecas? Sí. ¿Cuál tiene más, cuál tiene menos? Ujú. Lo que pasa es que cada uno está, el que vaya donde el pueblo que más tiene poder es el que predomina. Sí. De repente tú ves que en una discoteca se arma un pleito. Ujú. Y los pleitos que se arman casi todos los fines de semana Sí, son de muerte. sí. Hay un polvo que está regado ahí, ese polvo, la gente cree, el dueño cree que le está trayendo providencia. Ujú. Pero los demonios lo están haciendo por su segunda intención. Así es. De matar gente y llevarse las almas de la gente. Por eso hay personas que tienen negocio y lo tienen prosperado y ellos dicen, wow, me está resultando lo que Sí, yo sí, hice, ujú. porque no me está llevando nada, Ajá. no me está pidiendo nada. Sí. Pero lo que tú no sabes es que eso está pidiendo sangre, está pidiendo Wow. que tú le des la vida de la gente, la alma. Entonces esto es lo que pasa, entonces de repente tú ves que hay un pleito, del otro lado hay un pleito, del otro lado hay uno, hay personas que no están en el pleito y de repente empiezan a pelear contra, no sé si tú has visto eso, empiezan dos personas y terminan muchísimas peleando, Ujú. porque eso es lo que hacen los demonios. Sí. Ese espíritu cuando ve sangre, entonces empieza a metérsela en el cuerpo a la gente, y cuando la gente empieza a recibir ese aire, entonces lo que quiere ver es sangre, y hasta que la gente no ve que la gente está botando sangre o muerte, Sí. no lo suelte, que no son ellos, son demonios. Sí. ¿Por qué? Porque la gente entiende que el polvo que fue regado en su negocio quizás fue para traerle providencia, pero lo que no sabe que lo que hizo ese polvo es invocar que las almas que hay en ese lugar sean llevadas por él. Es tan fuerte, necesidad que hay gente que dicen, hasta que yo no lo voy a botando sangre, yo no lo voy a soltar. Criminal está actuando ahí, está operando ahí de manera fuerte. Necesidad, tú has escuchado, ya nosotros estamos terminando. Sí. Hay algunas interferencias con alguna música por ahí, por si escuchan. Nosotros estamos grabando aquí, por ahí prendieron algo, pero estamos aquí prendidos. Necesidad, ¿has escuchado hablar de los demonios gemelos? O sea, que operan en los gemelos. Sí. Yo en una ocasión estuve predicando en una actividad y había una muchacha. Yo recuerdo que esa noche Dios me dio una victoria grande. La gloria es de Él. Y recuerdo que se convirtieron muchas almas. Al convertirse tanta alma, yo alcé la mano al cielo y dije, Dios mío, yo caí derretido y de rodillas al suelo, diciendo, Dios mío, gracias, porque como evangelista, lo que más amo a un evangelista es ver las almas salvarse. Sí. Entonces, como evangelista, yo estaba contento. Dije, wow, Dios mío, estoy cumpliendo la labor para la cual me encomendaste. ¿Qué sucede en Necesidad? ¿Sabe algo? Yo recuerdo que ahí cayeron mucha gente endemoniada, pero una joven cayó endemoniada y eran como las 9 de la noche, 9:30 aproximadamente, y eran las 11 y el cuerpo de esa muchacha no había sido libre todavía. Esa muchacha raneó, arrastró todo lo que la tierra, como culebra, como perro, como de todo. Los demonios empezaron a ponerla a hacer de todo. Y yo diciendo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese demonio no se ha ido todavía. Y yo me volteaba, yo usé toda mi estrategia de guerra y ninguno habían funcionado para liberar ese cuerpo. Y yo le dije, Dios mío, ¿pero qué es aquello? ¿Por qué que esa muchacha me está dando tanto problema? Fulano cayó endemoniado y ese hombre es grandísimo y ese demonio se fue. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué? De repente el Señor me dijo, llama a un hermano de ella. Cuando le dije al pastor de la iglesia, ¿tiene un hermano gemelo? Sí, tiene un gemelo. Ah, está en la casa, llámalo. Cuando llamaron al gemelo, la muchacha estaba ahí normal. Normal. El gemelo estaba dando la vuelta en una esquina que todavía no había llegado a la campaña. Ella alzó los ojos así. Y cuando alza los ojos, salió corriendo, dejó la campaña y se fue corriendo tras él. Y cuando llegó, lo abrazó. Y al abrazarlo, los dos cayeron endemoniados. Escucha esto, cayeron endemoniados los dos.
Después que el Espíritu Santo vino sobre mí, me dijo, ahora repréndelo, porque había una legalidad. Ellos están vinculados. Y yo tuve que mandar a mi ángel a sacar a su hermano de la casa. Yo tuve que mandar a mi ángel a sacar a su hermano de la casa para que pudieran encontrarse y así entonces poder provocar la liberación. Entonces cuando fueron libres, escucha esto, cuando fueron libres, entonces el Señor me dio a entender el principio de que hay demonios que actúan en gemelos, que son eslabones, que actúan de manera unida. Tú no haces nada con liberar a uno, porque cuando se encuentre con el otro, ese demonio vuelve de nuevo y se vinculan. Entonces por eso estaba haciendo resistencia. En mi vida yo nunca había actuado, nunca había visto, en mi ministerio, en lo que Dios me ha permitido vivir, nunca había visto un espíritu actuar de esa manera. Vinculado a otro, no lo había visto así. Pero eran pactos que ellos tenían, que estaban vinculados. Pero cuando fueron libres, ese día entonces aceptaron a Cristo y cuando aceptaron al Señor, entonces esos demonios lo dejaron. Pero esos demonios no podían dejar ese cuerpo a menos que no hubiese una decisión de ellos, porque Dios es un caballero, Él no entra hasta que tú no le abras. Mira, aparte de esos espíritus que están en los gemelos, hay dos espíritus que hay que tener mucho cuidado cuando tú lo ves en visión. Si tú ves dos mujeres iguales, gemelas, sí, una blanca y una morena, ese es el espíritu del lesbianismo. Ese espíritu, pero hay personas que he visto esta visión y que han visto esta visión y terminan siendo lesbianas. Sí. Este espíritu, pero en visión así, cuando tú ves dos mujeres igual, una blanca, rubia, de pelo rubio y una morena, igual, ahí está operando el espíritu del lesbianismo. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás y las tinieblas actúan de manera sagaz. Wow. Esto es una experiencia, hemos tocado demasiados puntos, sí, sí, de tal forma de que la gente pueda tener luz. Deje de estar diciendo que si hacen hincapié en lo que no hacen. Y procure usted, porque el detalle no es lo que yo escucho, el detalle es si tú tienes portal. sí. Porque todo lo que estamos aquí estamos sobreguardados con el poder de Dios. Así es. Ahora bien, procure usted como cristiano. Ore, cubre a su familia, cúbrase usted, porque el enemigo no necesita un portón. Una simple brechita y entra. Así es. Hermanos, nosotros ya vamos a terminar acá, pero yo quiero que usted entienda algo. Los espíritus de resguardo no solamente son tragados. No. Hay resguardos en prenda, resguardos en anillo, Sí. resguardos en cadenas, resguardo en todo lo que todo lo que tenga que ver con prenda. Cualquier accesorio puede ser un resguardo que ellos usen. No es que la prenda sea resguardo, pero ellos usan las prendas como resguardo. Ahora bien, también resguardo de cintos que se amarran ahí en la cintura. Se lo ponen a los niños. Y se lo ponen a los niños mayormente, y eso es para ahuyentar malos espíritus. Pero ¿desde cuándo tú has visto un espíritu ahuyentar a otro mal espíritu? Belcebú no puede sacar para afuera a Belcebú. Hay algo que yo quiero tocar aquí, Nelsida, y te entrego para orar. Yo sé que hay gente que han estado diciendo, pero no hay asedero bíblico. ¿Dónde está la Biblia? No recitan la Biblia. Nosotros solamente voy a recitar una cita, y es la siguiente: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Recuerda que Satanás tiene demasiadas maquinaciones para obrar, y el mundo espiritual es demasiado amplio. Así como usa la brujería, usa la santería, usa el espiritismo, usa el ocultismo, usa el robo, latrocinio, todo lo que tiene que ver con violencia, agresiones, muerte, todo lo que tiene que ver con delincuencia, homosexualidad, lesbianismo. O sea, todo lo que es todo un engranaje de diversidades que el enemigo tiene para poder obrar y maniobrar. Entonces, el enemigo está usando la mente de mucha gente hoy en día. No, que si no está en la Biblia no lo creo. No ignore las maquinaciones del diablo. O sea que lo que estamos hablando aquí no es una información. Lo que estamos hablando aquí son cosas vividas. Son cosas que nosotros palpamos y cosas que pasaron cerca de nosotros. De manera tal, hermano, el mundo espiritual está abierto para todo aquel que quiera entrar, pero asegúrese de entrar con la cobertura de Dios, porque cualquier cosa puede acontecer una vez que usted acceda ahí. Pero si usted tiene la cobertura del Eterno, nada te tocará, nada te pasará. Conocerás mucho, ayudarás mucho a las demás personas para que puedan encontrarse con la luz de Cristo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Señor. Estoy orando por cada persona Aleluya. que está escuchando, Dios mío, en este Gracias, momento, Señor. este video. Estamos haciendo una cobertura desde el mundo espiritual, Señor, sujetando los demonios, sujetando la malicia. Atamos al hombre fuerte, atamos al varón del cementerio. En el nombre de Jesús. Atamos a los demonios de Pedro, Señor, en el nombre de Jesús. Cubrimos las almas,
Cubrimos las vidas. Cada persona que esté escuchando Gracias. este video reciba liberación, reciba rompimiento en esta hora. Profetizo por el poder de la palabra. Gracias. Que si hay algo que está haciendo guerra, que si hay espíritu trayendo voces negativas de muerte, de suicidio, en el nombre de Jesús se va por el poder de la palabra. Gracias, Declaro Señor. libertad en aquellos, Señor, que se están acercando, Padre, que ellos puedan conocer la verdad, porque la verdad es lo que ciertamente los hará libres. Sí, Te lo Señor. pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. Las cámaras de Excelencia Cristiana estuvieron acá en San José de Ocoa, hermanos, una tierra de bendición y de verdad revelar lo que es el principio del mundo espiritual. Fue menester de mucha bendición para nosotros, Nelsida. Yo sé que la multitud se va a gozar con este contenido. Es un maná fresco y sé que dentro de la presencia del Padre hay muchas personas que necesitan accesar. Y sé que esos tips te van a ayudar a abrir los ojos, a tener manejo, a saber cómo accionar en todo el engranaje de tu vida. Este maná llegó al corazón hambriento y como agua al corazón sediento. Dios te bendiga, hermano. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Nelsida Rodríguez. No olviden compartir, darle me gusta, invitar a otros a que sean parte de esto. Amén. Amén. Shalom.